Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Descansaron bien? ¿Quién no estuvo ayer? Ok, bueno, bienvenida. ¿Alguien más? Ok. Bueno, es un gusto compartir con ustedes. También me gustaría saber, ¿hay alguien que no sea de la iglesia local, que esté visitando de algún otro lugar? Están los hermanos, ahí está, de San Rafael. Muy bien. ¿Y después son todos locales? ¿Sí? Ok. ¿Hay uno que no se anima? Ok, bueno, bienvenido también. Estamos contentos. Gracias, hermano, que ministró recién, nos dirigió y decía tan precisamente que qué hermosa inversión venir a escuchar la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo acerca del acercamiento correcto a la palabra de Dios, cómo acercarnos correctamente desde el corazón. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer a través de este taller, esto es un taller, así que pueden levantar su mano, hacer preguntas, comentarios, vamos a tratar de hacerlo dinámico. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver los pasos que nos ayudarán en nuestra meditación personal de la palabra de Dios. Es muy importante entender que nuestro tiempo con el Señor en la palabra de manera individual, personal, es muy importante. No es la única forma en la que el Señor nos alimenta. Es muy importante la doctrina de la eclesiología, esto es la doctrina acerca de la iglesia, que Dios ha dado maestros a la iglesia para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante, a veces uno dice, no, yo prefiero no poder leer la Biblia hoy me voy a quedar leyendo la Biblia solo porque lo necesito y no voy a escuchar el sermón de hoy. Y eso es un error. Hay un hermano que está 20 horas estudiando en la semana para poder traerte la palabra de Dios. Difícilmente logres obtener la riqueza de la palabra de Dios en 20, 30 minutos de meditación. ¿Lo ven? Entonces, la predicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Y sé que en esta iglesia se da lugar a eso. Entonces, es importante entender este concepto, porque a veces eso es el borrador que usamos en la iglesia, les contaba ayer, y les mencionamos esto a nuestra congregación también. ¿Sí? Es sumamente importante, es vital para el creyente tener una relación personal, íntima con el Señor a través de su palabra de Dios, pero nunca eso tenemos que cambiarlo por la predicación predicada desde el púlpito. Eso es sumamente importante. Y eso también nos carga a los pastores de la responsabilidad de traer la palabra de Dios, traer la verdad, escarbar lo más profundo. Lo que usted no puede sacar en una hora, nosotros tratamos de sacarlo en 20 horas de trabajo semanales y poder escarbar y sacar los tesoros de la profundidad de la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Bueno, entonces vamos a concentrarnos principalmente en nuestro tiempo con el Señor personal y lo vamos a hacer de manera muy sencilla. No queremos bajo ningún punto de vista de acá sacar teólogos ni nada de eso, simplemente con sencillez y humildad delante del Señor tratar de sacar la riqueza de la palabra de Dios. Y lo vamos a tratar de hacerlo de manera práctica. El punto es que si queremos ser bíblicos, toda metodología práctica debe salir de convicciones bíblicas. Entonces, primero vamos a ver los conceptos teóricos de por qué necesitamos un tiempo, apartar un tiempo, leer las Escrituras, interpretar las Escrituras, aplicar las Escrituras, meditar en las Escrituras y luego sí aprender cómo hacerlo. ¿Está bien? Ese es el plan. ¿Quedó claro más o menos? Vamos a la parte teórica y luego vamos a tratar de practicar. Lo vamos a hacer en grupos, ¿sí? Ahí ustedes tienen una hoja de trabajo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mientras leemos y aprendemos la palabra de Dios, en oración siempre venimos a la palabra de Dios con una actitud de oración, con entendimiento y en humildad y con la búsqueda espiritual de que Dios hable a nuestro corazón. Así vamos a la palabra de Dios. Y cuando pedimos al Señor que nos hable por medio de su palabra, Él nos habla. Gracias a Él, gracias a su misericordia, a su gracia, Él nos habla y nos fortalece nuestra vida espiritual, nos da el alimento espiritual para que nuestra vida camine en integridad de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero comenzar hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. No puedo decir todo acerca de la importancia de la palabra de Dios, pero necesitamos fundamentar nuestra práctica en lo importante que es para nosotros leer la palabra de Dios. Hemos visto ayer el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vemos desde el principio, en el Salmo 1 también, vimos que la palabra de Dios es lo que necesitamos, por supuesto, para vivir una vida que agrada al Señor, una vida íntegra, una vida bendecida por Dios, sino que en la ley de Jehová, dice el Salmo 1, está su delicia, y en su ley medita día y noche.
Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra de Dios es sumamente importante para nosotros. Al considerar esta verdad acerca de la importancia de la palabra de Dios, podemos ver también la historia, no solamente ver en las Escrituras la importancia, sino ver en la historia que algo ocurre sin excepción, algo que ocurre sin excepción, y es que cada vez que una persona, una iglesia, un grupo de iglesias, incluso una nación, ha tomado o ha exaltado la palabra de Dios, ha tomado en serio la palabra de Dios, el resultado fue avivamiento. Avivamiento. Y tenemos que definir lo que es avivamiento, porque ahora se escucha mucho acerca del avivamiento y no hay demasiada claridad acerca del avivamiento. Avivamiento no es una experiencia sobrenatural, simplemente el avivamiento es cambio, transformación, vida espiritual, restauración de vidas. Siempre ha venido por la palabra de Dios, por tomar en serio la palabra de Dios. Jovencitos se han levantado y han entregado sus vidas al Señor, matrimonios han sido restaurados, hijos se han vuelto al hogar, iglesias han crecido. Todo es por tomar en serio la palabra de Dios. Y lo contrario también es cierto. Es decir, que cuando una iglesia, una denominación, una persona individual deja de lado la palabra de Dios, se aleja paulatinamente, casi imperceptiblemente de la palabra de Dios o sustituye la palabra de Dios, entonces comienza un declive espiritual y eso hace que iglesias, denominaciones enteras desaparezcan por no tomar en serio la palabra de Dios. Y todo esto, como nos decía nuestro hermano recién, lo sabemos, pero sutilmente somos constantemente tentados a alejarnos de esto. Esto es una estrategia de Satanás desde el principio. La caída viene por torcer la palabra de Dios y alejarnos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Ahí estaba Adán y Eva, desnudos, sin vergüenza, es el estado perfecto de la creación. El matrimonio presenta el origen de todo allí en Génesis 1, capítulo 2, y luego Satanás dijo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Es así? ¿Con qué Dios ha dicho? Bueno, eso sigue sonando en nuestros oídos. ¿De verdad esto es así? ¿Será realmente cierto que si tomo en serio la palabra de Dios, el Señor va a producir avivamiento en mi propio corazón, en mi propia familia, en mi propia iglesia? ¿Esto realmente es cierto? Bueno, nosotros sabemos que sí, necesitamos formar nuestras convicciones. Entonces la palabra de Dios es clave en la vida de todo aquel que quiere agradar a Dios. John Piper ha dicho, creo que lo tenemos en pantalla, nunca he conocido a un cristiano maduro, fructífero, fuerte y con discernimiento espiritual que no esté lleno de las Escrituras. Una cosa lleva a la otra. Es así. Dedicado a la meditación regular de la Biblia y con tendencia a almacenarlas en el corazón a través de la memorización. Eso no es una coincidencia. Nadie se tropieza un día y dice, wow, alcancé la madurez espiritual. Wow, mi transitar en la vida es causa de gozo. Simplemente fue una casualidad, una suerte que caí justo en los pasos que tenía que dar. No, lo cierto es que personas toman en serio la palabra de Dios y Dios bendice eso. Entonces vemos que la importancia de la palabra de Dios demanda algo. Si la palabra de Dios es tan importante, ¿qué demanda de mí? Bueno, en primer lugar, demanda preparar mi corazón para escuchar la palabra de Dios. No venimos a pasar el tiempo, simplemente. No venimos a controlar de que se nos pase lo antes posible. No venimos a escuchar lo que ya sabemos. Deseamos que el Señor nos hable por medio de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local. Recuerden que el Señor quiere que todos juntos lleguemos a la estatura, ¿verdad?, de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Así que es muy importante, hermanos, o sea, quiero que podamos sellar esto en nuestra mente. La predicación de la palabra de Dios es vital para tu vida espiritual. Es vital. Por eso es importante ayudar a nuestros pastores y a quienes enseñan en la iglesia en todo lo que es la preparación de la palabra de Dios. Tratar de liberarlo de toda cosa y decirle al pastor, a los pastores, a los maestros, enséñennos la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. El que toma en serio la palabra de Dios realmente pretende eso de quienes les enseñan, de que traigan la palabra viva de Dios, la que aviva el corazón, la que transforma nuestras vidas, la que aviva nuestras familias. Entonces venimos y no somos espectadores, como decimos de una película. Che, qué buena película, hoy fui al cine, muy buena película, muy buena escenografía, no me gustó esto, no me gustó aquello. Así no venimos a escuchar la palabra de Dios como espectadores, sino como expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros. Eso es lo que hacemos. No como espectadores sentados y luego llegamos a casa y evaluamos. Sí, me gustó, me emocionó esta parte, me gustó aquella.
No, es de qué manera Dios está hablando a mi corazón. De qué manera Dios está hablando a mi vida. ¿Cuál es la manera de venir a la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios? Estamos viendo eso. Vamos a ver Santiago. Vamos a leer Santiago, un pasaje también conocido por todos nosotros. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es increíble que diga esto porque es lo normal de nosotros. Somos más rápidos en airarnos, somos más rápidos en hablar y somos más lentos en escuchar. Porque la ira del hombre, dice el verso 20, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué está hablando acá? La palabra recibid, dice, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, Santiago no está hablando a un público inconverso. En algunas ocasiones sí, le habla a un público fuerte, a falsos maestros, a aquellos que tienen preferencia en la iglesia, los exhorta fuertemente, pero su público principal son creyentes. Y acá dice la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando vemos que al creyente se le habla de ser salvo, ya cuando ya es salvo, usted tiene que pensar en los tres aspectos de la salvación. La salvación tiene un aspecto pasado, eso es la justificación. Todos estamos igualmente justificados delante de Dios. La cruz de Cristo nos hizo aceptos, somos justificados, declarados justos legalmente delante de Dios. Todos estamos igualmente justificados. Nadie está más justificado que el otro. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios como si fuéramos Cristo mismo, revestidos de Cristo. Luego hay un aspecto futuro en la salvación. Eso es la glorificación, es la expectativa de salvación que tenemos en el Señor. Ya somos salvos, pero estoy expectante de ser salvo finalmente, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor, de tener un cuerpo nuevo, de simplemente gozar por siempre la eternidad con el Señor. En un estado de perfección delante del Señor, seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es. Eso es la glorificación. Y hay un aspecto presente de la salvación, y eso es santificación. Nuevamente, me faltó enfatizar que en la glorificación todos vamos a estar igualmente glorificados. Pero en la santificación no todos estamos igualmente santificados. La santificación, la Biblia habla de que no es como una sinergia donde nosotros estamos también involucrados en ser santificados. Todo es por gracia. Nadie puede decir, crecí por mi propio mérito, nadie dice eso, pero sí decimos que somos responsables en el crecimiento espiritual. Somos responsables de usar los medios de gracia que Dios nos dio para crecer a la estatura de Cristo. ¿Ahí todos estamos igual? No. Eso depende de cómo te expones a los medios de gracia, en la manera que tú estás creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Y ese es el aspecto de santificación este es el aspecto de salvación que está hablando Santiago acá, por lo cual desechando la inmundicia, eso es mortificación del pecado, y abundancia de malicia, mortificación del pecado, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra ya está implantada en tu corazón. Recibirla con mansedumbre, deja que la palabra de Dios te transforme, te siga conformando a la imagen de Cristo, porque es la que puede salvar vuestras almas. Eso es santificación. Te puede hacer semejante a Cristo. Bueno, ¿cuál es la manera en que yo recibo la palabra de Dios? Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me encanta, es sutil, pero tengo que examinar mi corazón si realmente yo no me engaño, porque estoy en una iglesia donde se enseña bien, donde estamos caminando bien, simplemente escucho, estoy acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, pero ¿la estoy realmente recibiendo o me estoy engañando a mí mismo? ¿Estoy conformando la palabra de Dios? ¿O me estoy conformando a la palabra de Dios? ¿Estoy creciendo en la gracia del Señor? Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y luego continúa el texto acerca de que esto te va a llevar a una práctica, a la verdadera religión.
El punto es que debemos ser no espectadores, sino expectantes cuando recibimos la palabra de Dios. Y eso lo demanda la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida demanda que yo prepare mi corazón para escuchar la palabra de Dios. Deberíamos estar orando por nuestros maestros, deberíamos estar orando por nuestros propios corazones, deberíamos estar preparando a nuestra familia para escuchar la palabra de Dios, para llegar preparados en oración, y eso transforma a una iglesia, eso transforma nuestras familias, esto transforma nuestras vidas. Pero la importancia de la palabra de Dios también demanda preparar mi corazón para leer la palabra de Dios, para leerla, para buscar al Señor en oración. En Mateo 19:4, Jesús le dijo a quienes deberían saber la palabra de Dios: ¿no habéis leído? Estaba escrito, todo acerca de mí. Estaba escrito, ¿no habéis leído? Jesús no estaba haciendo simplemente referencia a la falta de escritura, sino a la falta de lectura, sino que estaba haciendo referencia a la falta de entendimiento de las escrituras de los fariseos. Ellos deberían enseñar al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios. Ellos tenían la verdad, ellos tenían la expectación, pero ellos leían sin entendimiento. Cuando reconocieron a Jesús, dijeron: no, tú no eres el Mesías. Nuestra expectativa es diferente, pero ellos no están escudriñando las Escrituras como deberían. Las Escrituras dan testimonio justamente de Cristo. Y yo me pregunto, ¿nosotros también deberíamos ser hombres y mujeres de la palabra? ¿Conocimos el Evangelio por la palabra de Dios? ¿Estamos siendo santificados por la palabra de Dios? ¿Tenemos la esperanza del cielo por la palabra de Dios? Nosotros somos las personas de la palabra. Que no se diga a nosotros: ¿no habéis leído? Juan, acá te equivocaste, caminaste mal. Estaba escrito. ¿No habéis leído? El Señor te ha dejado todo en su palabra. John Piper dice también: sorprendentemente Jesús le dijo a los líderes judíos: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Esto en Juan 37. Nunca habéis oído su voz. La importancia de la palabra de Dios demanda que yo prepare mi corazón, porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Usted no va a escuchar la voz audible de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios a través de la lectura, el estudio, la meditación, la interpretación, la aplicación y la meditación de la palabra de Dios. Donald Whitney, el escritor de disciplinas espirituales, ese es el nombre del libro, dice: dado que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y pregunta: ¿no deberíamos acaso leerla, estudiarla, meditar, escudriñar las Escrituras? Con frecuencia deberíamos leer la Biblia, necesitamos la Biblia. Entonces nos preguntamos: bueno, está bien, con frecuencia, ¿con qué frecuencia deberíamos leer la Biblia, meditar en la Biblia? ¿Con qué frecuencia tendríamos que tener nuestro tiempo de enseñanza a nuestros hijos, hablar de las Escrituras con nuestras esposas? ¿Con qué frecuencia? Bueno, un predicador británico del pasado responde: no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cuándo necesitamos leer la Biblia. ¿Con qué frecuencia tenemos problemas? Hermanos, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? Respuesta: todos los días. Además, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza y ánimo en la vida cristiana? Respuesta: todos los días. Si reunimos todas las necesidades palpables en un tema mucho mayor, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo, conocer su poder? La respuesta es la misma: todos los días. Moody, el evangelista, dijo: usted no puede tomar provisión de Dios y sobrevivir los próximos 3 meses de su vida, ¿verdad? Usted no puede comer por hoy para los próximos 3 meses. Usted necesita alimento espiritual todos los días. Entonces sabemos que cada día necesitamos la palabra de Dios. Déjenme darles algunas razones. Me hubiese gustado tener el material ahí para que ustedes lo tengan en el bosquejo, pero no van a tener bosquejo, pero pueden tomar nota, ¿sí? Así que tenemos ahí el PowerPoint. Razones para leer la Biblia todos los días. Razones. Estamos viendo el fundamento bíblico para aprender a estudiar las Escrituras. Eso, si se forman convicciones, entonces eso nos va a mover a hacer. Y luego tendríamos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir viendo razones para leer la Biblia todos los días. En primer lugar, ¿por qué leer la Biblia todos los días? No voy a ser exhaustivo con esto, simplemente les voy a dar algunas razones. En primer lugar, las Escrituras salvan. No solamente justifican, o sea, nos dan la verdad que justifica el Evangelio. No solamente nos da la esperanza eterna, sino que nos salvan para la santificación.
Pero 2 Timoteo 3:15 está hablando de salvación. Salvación dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Vamos a estar meditando esto esta noche. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Las Escrituras te dan la sabiduría que es necesaria, el conocimiento que es necesario para ser salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Nadie es salvo por leer la Biblia. Nadie es salvo por creer en la Biblia, usted es salvo por el contenido de la Biblia. La Biblia revela a Jesucristo, el Evangelio. Entonces usted tiene que leer la Biblia porque la Biblia salva. Tengo que leer la Biblia a mis hijos porque la Biblia salva. Tengo que poner la Biblia en el centro de la iglesia porque la Biblia salva, transforma vidas. Pero no solamente salvan, las Escrituras también santifican. Santifican. Juan 17:17, Jesús está orando por usted y por mí. Está orando por sus discípulos. No está hablando por el mundo, está hablando por ellos, pero también por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, muchos años después. Y el Señor orando al Padre, esto es una oración muy íntima de Jesús con el Padre, le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la verdad? Para que no quede ninguna duda, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Hermano, ¿usted quiere conformarse a la imagen de Cristo? Usted necesita la palabra de Dios. Alimentarse de la palabra de Dios. Sacar el jugo de la palabra de Dios como, escuche bien esto, como nunca antes lo ha hecho. Con esa expectativa. Con la expectativa de que su vida va a cambiar porque usted va a sacar el máximo jugo y provecho de la palabra de Dios. Es un despertar espiritual. Es un quebrantamiento por no tomar tan en serio la palabra de Dios y un volver a las Escrituras en la vida personal. La palabra de Dios santifica. No solamente salvan, santifican, también dan vida y sostienen la vida. Jesús le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Hermanos, el Señor está equiparando acá el alimento físico con el alimento espiritual. El Señor le da la misma importancia al alimento físico como al alimento espiritual. Eso que cosa que no hacemos nosotros muchas veces. La palabra de Dios sostiene tu vida espiritual. Te da vida, sostiene la vida. En cuarto lugar, la palabra de Dios, o razones para leer la Biblia todos los días, permiten vencer en la batalla espiritual. Algo que nosotros no somos conscientes constantemente, de lo que Job tampoco estaba siendo consciente, pero Job pasó muy bien la prueba espiritual, es que estamos en una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice claramente que estamos en una batalla espiritual. Por tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo estamos firmes? Con la armadura de Dios. Estás en una batalla, en una pelea espiritual. Y la palabra de Dios te equipa para vencer esa batalla espiritual. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ustedes fíjense, no tenemos mucho tiempo para quedarnos ahí, pero si usted revisa la armadura de Dios, todas son, el armamento es todo defensivo. Es el cinturón que te prepara para el cinturón de la verdad, para pelear. Luego tenés la coraza de justicia, que protege tus órganos vitales. Tenés el escudo para defenderte los dardos de fuego. Tenés el yelmo para proteger tu cabeza, todas armas defensivas, excepto ¿qué? La palabra de Dios. Bien lo ilustra John Bunyan, el Progreso del Peregrino, en su lucha contra Apolión. Cuando queda malherido, pierde su espada. Perdió su única batalla y estaba a punto de morir. Hasta que tomó fuerzas, volvió a tener en mano la espada del Espíritu e hirió a Apolión. Apolión es Satanás. Y Apolión gritó fuertemente porque fue herido con la espada de doble filo y nunca más cristiano volvió a ver a Apolión. Estamos en una batalla espiritual y muchos de nosotros ignoramos eso. Job se escribió para que ustedes y yo no ignoremos. Hermano, cuando usted está en prueba, cuando usted está en dificultad, usted piensa, estoy en prueba por esto y materializamos mucho eso, pero la forma en que nosotros enfrentamos la prueba, la dificultad, el dolor, la tristeza, es si honramos a Dios o no vamos a honrar a Dios, como Job. Recuerden que Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, Dios, estos hombres te sirven de balde porque vos les das todo, sacales lo que tienen.
a ver si te ama. Satanás se está poniendo a prueba si realmente el hombre puede tener una comunión con Dios. En el libro de Job se dice de que Dios en sus siervos no confía. Los amigos de Job dice eso. Eso es una mentira. No tiene confianza, no tiene intimidad. Job era evidencia de lo contrario. Job nunca se enteró. 42 capítulos, Job nunca se enteró de que Satanás lo estaba provocando para que él niegue a Dios. Pero no lo hizo. Él no lo hizo. Dios utilizó a Satanás como instrumento. Job terminó creciendo. Y dijo, antes de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo Job pudo atravesar esta prueba? Conociendo a Dios. Job empieza a preguntarle a Dios. Pidió una audiencia con Dios. Dios se la da. Job, acá estoy. Y lo llena de preguntas. Y usted va leyendo todas las preguntas y usted dice, wow, qué osado Job preguntando. Y el Señor, ¿saben cuántas preguntas responde de Job? Ninguna. Ni una sola. El Señor responde a Job con preguntas. ¿Dónde estabas cuando creé las bestias del campo? ¿Dónde estabas cuando creé el mundo? Con esas preguntas retóricas, el Señor le estaba mostrando su carácter, su grandeza, y eso es suficiente para atravesar cualquier prueba, cualquier dificultad. Lo que quiero decir es que Job fue sustentado en medio de la batalla espiritual por el conocimiento de Dios. Y usted y yo lo mismo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, con la espada del Espíritu. Dice 1 Juan 2:14, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y de esa manera habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Al maligno. Así que la palabra de Dios te permite vencer en la batalla espiritual. Fíjense los beneficios de la palabra de Dios. Salvan, santifican, dan vida, sostienen la vida, permiten vencer, pero también nos hace aprobados delante de Dios. Queremos presentarnos delante de Dios como siervos aprobados. No queremos presentarnos delante de Dios aprobados para justificación. Eso lo logró Cristo. Es importante. Mi salvación no es por obras. No necesito otra justicia aparte de la de Cristo. Estoy satisfecho con lo que Cristo me ha dado, pero por amor quiero presentarme aprobado. Y Pablo le dice esto a Timoteo. Timoteo, tenés una gran responsabilidad. Tenés una responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios. Timoteo, yo estoy a punto de ser asesinado. Timoteo, mi carrera está a punto de acabar. He acabado la carrera, he guardado la fe, me está preparada la corona de justicia, pero Timoteo, ahora te toca a ti. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Esto es un mensaje para alguien que iba a estar liderando la iglesia, pero esto se aplica a todo creyente. Necesitamos usar bien la palabra de verdad. No necesitamos torcer los versículos para que se acomoden a mi necesidad. No necesito usar un versículo que pruebe lo que yo quiero decir. Necesito usar con precisión la palabra de Dios. Y para eso necesito manejarla bien. Tengo que aprender a leer las Escrituras, entender las Escrituras, aplicar las Escrituras y meditar en las Escrituras. Además, tengo que leer la Biblia porque me prepara para servir a Dios. Dice 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesito conocer la palabra de Dios para estar preparado para evangelizar y para servir a otros. Primer texto es para evangelizar. Segundo texto, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos. Para servir al pueblo de Dios, necesito conocer la palabra de Dios. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Última razón. No son todas, usted sabrá más, podría añadir más. Son un medio para bendecirnos. Dios usa la palabra de Dios para bendecirnos. Dice Lucas 11:25, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, mi confianza es que la palabra de Dios sea usada por el Espíritu Santo que mora en tu corazón y te abra los ojos para ver las maravillas de su ley. Que arda tu corazón por decir, yo quiero conocer más del Señor. Quiero tener mi tiempo personal con el Señor. Hay algunas cuestiones más que necesitamos entender. Vamos a meternos algo en teología sistemática acerca de qué dicen las Escrituras de manera general de su palabra. Características de la Biblia. Necesitamos entender qué dice la Biblia de sí misma. En primer lugar, afirmamos, todo creyente debe afirmar, conservador, sustentado en la palabra, que la palabra de Dios es la autoridad para todo creyente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que
La Biblia, la autoridad de las Escrituras, quiere decir que la palabra de Dios, al ser palabras de Dios, cada palabra de Dios, creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras. Como son palabra de Dios, entendemos que si creemos esas palabras, estamos creyendo en Dios. Si obedecemos esas palabras, estamos obedeciendo a Dios. Pero lo contrario también es cierto. La autoridad de las Escrituras me hacen comprender que no escuchar la palabra de Dios, no leer la palabra de Dios, es no escuchar ni obedecer a Dios. Eso significa la autoridad de las Escrituras. ¿Y cómo puedo afirmar eso? 2 Pedro 1:21 dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No es un capricho humano, no. Toda profecía vino porque santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Necesito darle a entender que por la autoridad de las Escrituras yo tengo que oír la voz de Dios con una actitud humilde y con una actitud de obediencia. También la autoridad de las Escrituras demandan la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué significa que la Biblia es inerrante? Significa que en la Escritura no hay error en todo lo que quiere comunicar. Significa que las Escrituras dicen verdad acerca de todo lo que hablan. ¿Por qué las Escrituras no tienen error en sus escritos originales? Bueno, porque su origen es Dios, quien no comete errores, quien es perfecto en su esencia. La Biblia, afirmamos entonces, está libre de error, no tiene ninguna falsedad en todo lo que quiere decir y aclaramos en sus escritos originales, porque la traducción puede haber que alguna palabra que nosotros entendamos que puede ser mejor traducido, puede tener una mejor traducción en sus escritos originales para tener un mejor entendimiento de la verdad, pero usted puede estar confiado en la Biblia que tiene en su mano de que tiene toda la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia no solamente la definimos como la autoridad, sino también afirmamos la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. Básicamente, la claridad de las Escrituras dice que hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Eso no significa que no haya pasajes difíciles de entender. Pedro, mencionando a Pablo, dice, recuerden que Pablo nos escribió muchas cosas, entre las cuales hay muchas que son difíciles de entender. Dice Pedro, ¿verdad? En 2 Pedro 3, 15 y 16, Pedro afirma eso. O sea, que hay pasajes que son difíciles, que requieren de maestros que nos enseñen, que nos ayuden a ver qué significa esto, cuál es la profundidad de este pasaje. Bueno, necesitamos entender estos pasajes difíciles, pero el mensaje general de las Escrituras es fácil de entender, hasta un niño lo puede entender. Por eso se les mandó al pueblo de Israel desde pequeños a hablar estas palabras que recibieron de Dios y enseñarlas, primero que estén en su corazón y repetirlas a los hijos. ¿Cuándo? Cuando los hijos estén sentaditos en una clase escuchando la palabra de Dios, no. Hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es tan sencilla la palabra de Dios en un sentido que usted puede hablar de la verdad de Dios cuando está andando por el camino, cuando está llevando a sus hijos al colegio, cuando salen a caminar juntos, cuando los llevamos a fútbol, cuando los llevamos a alguna actividad. Hablarle de las preciosas verdades de Dios. Usted puede hablar de la verdad de Dios luego de ver un programa de televisión y decir, mira, esto es lo que pasó, eso es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Y usted va enseñando a sus hijos constantemente la palabra de Dios. No es simplemente un momento, porque ese momento a veces va a ser caótico, y acá estoy hablando de los padres con niños pequeños, momentos caóticos de devocional familiar, terminamos todos frustrados, peleados unos con otros, nadie presta atención a papá, pero hay un momento, claro, para eso, para el devocional familiar, lo tenemos que hacer, pero la convicción, la enseñanza para nuestros hijos es cuando estés por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo momento, que la palabra de Dios esté llenando tu boca y aplica la palabra de Dios a la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque las Escrituras son claras. No tengo que esperar que mis hijos crezcan para hablar la palabra de Dios, ni enseñar las verdades de la palabra de Dios. Las Escrituras son claras. Un niño las puede entender. Usted puede leer la Biblia y entenderla, porque son palabras de Dios para sus hijos. Entonces no solamente afirmamos la autoridad de las Escrituras, no solamente afirmamos la claridad de las Escrituras, afirmamos también la necesidad de las Escrituras. Para el creyente, tener las Escrituras no es una opción, es una necesidad vital. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, ¿cuánto podríamos saber de Dios sin las Escrituras? ¿Qué creen que cuánto podríamos saber de Dios sin las Escrituras? Piense bien en su respuesta. ¿Cuánto podríamos saber? Algo, muy bien. Como por ejemplo,
Muy bien. A través de la creación podemos saber algo de Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 19:1. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni oído su voz. Hay una comunicación no verbal en la creación que habla acerca de Dios, ¿verdad? Otro pasaje que habla acerca de la revelación general de Dios, es decir, que Dios nos habla por medio de la creación. ¿Piensan en alguno más? Romanos, capítulo 1, verso 18, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas, ¿qué cosas? Invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Bueno, tenemos entonces la revelación general. La revelación general, algunos confunden esto con la gracia común, con la información que tenemos de la vida por la ciencia. No, esto no es lo que está hablando acá. La revelación general es cómo Dios se revela por medio de la creación. Dios se revela por medio de la creación. ¿Es suficiente esto para condenar al ser humano? Moralmente es suficiente para condenar. ¿Por qué? Porque el hombre queda sin excusa de haber pensado en Dios, de haber obedecido a Dios, de haber buscado a Dios. Pero la revelación general no salva a nadie. Nadie en toda la historia de la humanidad fue salvo, ni es salvo, ni será salvo por medio de la revelación general. Usted y yo necesitamos la revelación especial de Dios. Y la revelación especial de Dios se ve en las Escrituras, es la revelación completa de Dios. Fíjese, vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 13, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Claro, la revelación general no me indica quién es el Señor. La Biblia me indica que Jesucristo es el Señor y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero la revelación general no lo hace. Y entonces por eso Pablo escribe a los romanos y le dicen: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Incluso, recibiendo revelación especial, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1 también dice lo mismo, que el Señor ha decidido salvar al pecador por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, conocer la Biblia es indispensable para nosotros porque por la Biblia conocemos el Evangelio. Eso es lo que estamos afirmando con la necesidad del Evangelio. Es indispensable para nosotros también para obedecer al Señor. Dice el Salmo 119, como leímos ayer: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Entonces, para el creyente es fundamental las Escrituras, no solamente para la salvación, sino para la santificación, para andar una vida, para vivir una vida que agrada al Señor. Finalmente afirmamos la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera para salvación, para que confiaran en Él y para que vivan una vida de obediencia justa, íntegra, delante de Él. Esta noche vamos a estar meditando en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versos 14 al 17, que justamente dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, estuvimos viendo base bíblica, fundamento bíblico para estudiar las Escrituras. Hemos visto que Dios es nuestro mayor bien y lo conocemos por medio de su palabra. El Padre es nuestro mayor bien, lo conocemos por medio de su palabra. Jesucristo es nuestro Salvador y lo conocemos por medio del Evangelio revelado en las Escrituras. El Espíritu Santo, el Consolador, obra en nosotros por medio de la palabra de Dios que fue implantada también por el Espíritu Santo.
Estoy hablando de que la Trinidad esté involucrada en que usted y yo tomemos en serio la palabra de Dios. Las Escrituras son el medio de Dios que ha dado a sus hijos para que usted y yo podamos amar a Dios y servirle con pasión. Spurgeon, citado por Packer, dijo en un discurso: el estudio apropiado para los elegidos de Dios, el estudio apropiado para el cristiano, es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llaman Padre. ¿Es esta tu motivación en la vida, conocer a Dios, amar a Dios, servirle con pasión? Continúa la cita de Spurgeon, ustedes tienen hasta ahí. Continúa, esto es la introducción de un sermón que habla acerca del conocimiento de Dios. Él continúa en esta introducción y dice además, a la vez que el conocimiento de Dios te humilla porque no podés comprender a este Dios incomprensible, también te ensancha porque inunda tu corazón. Pero además este tema tiene un efecto eminentemente consolador. Vamos a estar viendo eso el domingo por la noche, el consuelo que viene por la palabra de Dios, el poder consolador de la palabra de Dios. Continúa Spurgeon, la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte del dolor?, pregunta Spurgeon. ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras del lecho de descanso, renovado y fortalecido. No vas a conocer nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione más paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión en el tema de Dios. Y usted, para reflexionar sobre Dios, usted tiene que reflexionar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Tenemos sobradas razones, ¿verdad?, para leer la Biblia, para interpretar las Escrituras, para aplicarla y para meditarla. Estamos viendo entonces que Dios ha decidido revelarse. ¿Por qué Dios querría revelarse? Bueno, para entrar en una relación contigo por medio del Evangelio. Pero ahí no queda esa relación debe crecer en la medida que conocemos y nos conformamos a la palabra de Dios. Hermanos, no sé si lo estoy enfatizando lo suficiente, pero esto es clave, hermanos, que yo me pueda acercar más allá del conocimiento que yo tenga, más allá del ministerio que tenga, más allá de la cantidad de servicio que he podido hacer a lo largo de los años, acercarme hoy de manera renovada con la intención de aprender de Dios diciendo: Señor, yo no sé nada. Necesito conocerte. Necesito aprender de ti. Necesito conformar mi vida a lo que tu palabra dice. Pero sinceramente, no simplemente de palabra, sinceramente decir: Señor, yo quiero que tú me renueves, que tú me levantes, que tú me avives por medio de tu palabra. Eso ora el salmista en el Salmo 119, avívame según tu palabra, una y otra vez. Un hombre que habla 176 versículos, habla de la A hasta la Z acerca de la palabra de Dios. Él dice que él necesita ser avivado por la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir menos que eso? Bueno, solamente para que pensemos, ¿cuán dispuestos estamos a escuchar la palabra de Dios? A leer la palabra de Dios, a escudriñar. Una pregunta. ¿Prestarías más atención si Dios te hablara de manera audible? Si Dios te hablara, realmente, si Dios te hablara, si eso fuese posible, si vos tuvieses un tiempo de oración donde clamando a Dios, de repente escucharas en tu interior una voz como estruendo de muchas aguas y te hablara, ¿prestarías más atención? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? Pareciera que sí, ¿verdad? Y sí, seríamos impactados en todos nuestros sentidos, audiblemente, internamente, estaríamos temblando, así como aquellos que tuvieron encuentros con seres celestiales. Pero simplemente esta pregunta, en la cual yo respondería: sí, prestaría más atención. Si yo supiese que es Dios que me está hablando, claro que prestaría más atención. Lo único que revela de mi corazón es incredulidad a la palabra escrita de Dios. Simplemente cambió el medio. Pero leer la Biblia en voz alta es escuchar a Dios mismo hablando,
a tu propio corazón, a tu propia alma. Segunda pregunta. Si escuchara la voz audible de Dios que me dijera el pecado que tengo que dejar o la promesa en la que tengo que confiar, ¿obedecería más rápido? Nuevamente, esta reflexión está metiendo el dedo en la llaga. Claro, probablemente. Y eso que revela, desprecio a la palabra escrita de Dios. Porque la palabra de Dios también demanda una obediencia inmediata. Me apresuré y no tardé en obedecer tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119. Me apresuré y no me retardé en obedecerte. Valorando la palabra escrita. Entonces, hermano, si Dios se ha revelado, tu necesidad más grande es Dios mismo, entonces debemos comer el pan que Dios nos da, porque no solo de pan vivirá el hombre. Esa sería nuestra base para poder responder ahora cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Vamos, 3 pasos iniciales. 3 pasos iniciales para acercarnos a la palabra de Dios. Muy bien, estamos ahí con el PowerPoint. Excelente. 3 pasos iniciales. En primer lugar, algo muy básico, algo muy sencillo. Vamos a pasar de lo más sencillo, tal vez a algo un poquito más complejo, pero no mucho. Simplemente necesito apartar un tiempo. Tenemos tiempo para todo. Tenemos un tiempo para recibir a nuestros hijos del colegio con la comida hecha, por ejemplo. Tenemos un tiempo para trabajar. Trabajamos de tal horario a tal horario. Algunos que son meticulosos también en su estudio tienen un tiempo para estudiar. Y cuando apartamos un tiempo, hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando no apartamos el tiempo, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, algo esencial es que usted tenga un tiempo para estudiar, para leer, para aplicar la palabra de Dios. Tener un tiempo. Si queremos crecer, necesitamos disciplinarnos. Apartar un tiempo es una cuestión de disciplina. Necesito disciplinarme en pasar tiempo en la palabra de Dios, tener una metodología. Miren, algo que a mí me sostiene, nosotros que predicamos casi todos los domingos en la iglesia, estamos constantemente estudiando y terminamos unos 10, 15 minutos antes de llegar a la iglesia, de darle forma al sermón, y estamos corriendo y estamos tratando de que el Señor nos hable. Cada día estamos temblando ante la presencia del Señor y nos preparamos delante de la congregación, a pesar de que muchos años estamos predicando, temblando, diciendo: Señor, ayúdame, sosteneme, úsame. Estamos pidiendo al Señor que nos ayude. No subimos relajados como panchos por casa, no estamos temblando de que el Señor nos use, seamos un instrumento que nos torbe a la palabra de Dios. Y terminamos el domingo exhaustos, cansados, a veces mal dormidos, y el lunes estamos en cero de nuevo. Y de vuelta a estudiar la palabra de Dios. Y hay veces que nos tocan pasajes que son difíciles, y uno lee lo que sigue y dice: ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué voy a poder? Y a veces lidiamos con nuestra propia pereza, lidiamos con nuestra propia falta de motivación, con apatía a la palabra de Dios, hermanos. Todos estamos lidiando con eso. Pero ¿saben lo que nos salva en esas cuestiones? Porque la palabra de Dios es viva en sí misma. Esas convicciones nos ayudan a tener una metodología. Así que empiezo a trabajar como un soldado. ¿Qué hago? Leo la Biblia. ¿Qué hago? Empiezo a comparar versiones. Empiezo a ver los escritos en diferentes idiomas, en los idiomas originales, tratar de entenderlo. Y empiezo a observar el texto. Y luego empiezo a ver en el texto qué dice acerca de Dios. Y luego qué dice acerca de Cristo. Y empiezo a hacer listas. De Dios dice esto, de Cristo dice eso. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dice acerca del escritor? ¿Qué dice acerca de los destinatarios? ¿Qué dice acerca de mí? ¿Qué dice acerca de la iglesia en general? Empiezo a preguntarle al texto. Metodología. Esto es todo metodología. Y mientras estoy aplicando la metodología, disciplinándome a mí mismo, porque sé que hay riqueza acá, Dios trae iluminación. Y empiezo a maravillarme. ¡Wow! Y esto es un tesoro. Y esto es precioso. Y esto cautiva mi corazón. Y empieza el Señor a encender mi corazón. Llega el domingo 10 minutos antes y estoy ahí como una madre a punto de parir. Tengo que predicar este sermón. Tengo que mostrar a la congregación la preciosura de la palabra de Dios. El tesoro que hay en este texto de la palabra de Dios. Y de repente, el ciclo continúa. Termino exhausto y el lunes estoy en cero, ¿verdad? La metodología ayuda a esto. Entonces, tener un tiempo para la palabra de Dios. Porque hay días que no vamos a tener ganas. Separa un tiempo. Si queremos crecer, necesitamos disciplinarnos. Tener un tiempo, a la misma hora, en el mismo momento, con una secuencia de lectura, pero necesitamos apartar un tiempo. Es una cuestión de disciplina. Eso nos ayuda en nuestra motivación, porque también es una cuestión de motivación.
Leemos la Biblia, no debe ser como un castigo, pero en ocasiones luchamos con nosotros mismos, luchamos contra la apatía, luchamos con decir, yo ya sé lo que hay acá. Hacemos un devocional que simplemente lo aplicamos livianamente, ligeramente, y empezamos a acostumbrarnos a la palabra de Dios, y eso es porque no profundizamos en la palabra de Dios. Es un océano. Es la revelación de Dios mismo, un Dios infinito, un Dios eterno. Entonces empezamos a ver las riquezas. Hermano, quiero que usted, yo primero, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos nosotros aquí presentes, podamos decir como salmista, estoy maravillado, muéstrame, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Yo no quiero que mis hijos se acostumbren, que ellos piensen que lo tienen todo, que saben todo, porque se criaron en la iglesia. Ellos tienen que saber, no saben nada. Y cuando tengan 50 años no van a saber nada de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso. Y las Escrituras son un medio para que conozcamos más a Dios. Y sabe, hermano, cuando estemos en la eternidad, seguiremos conociendo a Dios. Así que no se canse, porque eso es lo que nos espera. Conocer más al Señor. Lo que nos falta es ese deleite, ¿verdad? Entonces, disciplina. Y es una cuestión de prioridad también. Así como comer cada día, lo necesitamos alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Así que en primer lugar, aparta un tiempo. Usted debería estar pensando, bueno, ¿qué tiempo voy a apartarme? Tal vez muy temprano en la mañana, voy a dormir 1 hora menos. Tal vez 1 hora en la noche, voy a dormir 1 hora menos por la noche. Tal vez por la tarde, tal vez en un almuerzo, tal vez usted sabrá cuál va a ser su mejor tiempo de pasar de manera disciplinada tiempo en la presencia del Señor por medio de su palabra. Segundo lugar, bueno, aparté mi tiempo, ahora ¿cómo sigo? Bueno, va a tener que tener un plan de lectura, Seguir un plan de lectura lo va a mantener motivado y enfocado. No tener un plan es como que no sabemos, bueno, hoy qué voy a leer, no sabemos cómo seguir, no sabemos cómo continuar, no sabemos nada, entonces necesitamos tener un plan. Lo importante es leer libros completos y ser diligente en avanzar constantemente. No sé cuántos de ustedes hacen el plan de lectura de un año. Nosotros lo hacemos en la iglesia hace muchos años ya. El año pasado no lo hice, este año lo retomé nuevamente. Lo hacemos en la iglesia hace como 6 años, 7 años. Y es una bendición tener un panorama. Pero nunca leer la lectura en un año ha sido un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Porque tengo que correr bastante para poder llegar a la lectura completa. Entonces no me permite profundizar. Entonces para estudiar las Escrituras preferimos porciones cortas. Y ahora les voy a mostrar cómo escoger una porción corta. Pero necesitamos escoger porciones cortas porque necesitamos leer, interpretar, aplicar y luego meditar en la palabra de Dios para que paso a paso nos vaya transformando, ¿sí? Pero es importante tener un plan de lectura. No voy a leer un día hoy, voy a leer un salmo, mañana voy a leer Lucas, mañana voy a leer Apocalipsis. No, tenemos que tener un plan secuencial de las Escrituras, ¿sí? También necesito meditar. La transformación de nuestra vida es por medio de la palabra de Dios y esto ocurre cuando entendemos y la aplicamos a nuestra vida por medio de la meditación. Al meditar, nuestro entendimiento se vuelve más profundo, empezamos a entender, esto se aplica acá, empezamos a entender cómo la Biblia se entreteje entre los tuétanos y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la profundidad de la palabra de Dios, pero eso ocurre cuando meditamos. Cuando somos niños, las respuestas siempre son las mismas, ¿verdad? A veces preguntas a mis hijos y siempre la respuesta es Dios. Y a veces no la pegan. ¿Qué significa ser fariseo? Dios. No es Dios. Hija, eso no es ser, fariseo no es Dios. Y pregunto, ¿y qué significa leproso? ¿Qué es la lepra? Dios. No, eso no es Dios, hija. Vamos y seguimos estudiando la palabra de Dios y de repente, ¿quién nos amó desde antes de la fundación del mundo? Dios. Sí, bien, la pegué, ¿verdad? Estamos acostumbrados a responder siempre lo mismo, ¿verdad? Bueno, no es así con la palabra de Dios. Así hacemos nosotros con la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo que estudiar más la Biblia. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo que amar más a Dios. Son todas superficialidades, ¿se dan cuenta? La meditación en la palabra de Dios me permite ver en qué fallé en el pasado. Cómo menosprecié al Señor, su voz, y eso me trajo consecuencias. A veces la meditación de la palabra de Dios profundiza mi arrepentimiento. Meditando la palabra de Dios, le pedí perdón a mi esposa nuevamente por un pecado que ya le había pedido perdón, pero eso me trajo convicción de que mi arrepentimiento tenía que ser más profundo.
Yo pensé que entendí el pecado que había cometido, pero ahora lo entiendo más. Me arrepiento y te pido perdón. ¿Se da cuenta? La meditación en la palabra de Dios hace que la palabra de Dios se vuelva carne en mi vida. Entonces, hacemos eso, preparamos un tiempo de manera general, tenemos un plan y estamos dispuestos a meditar. Entonces, ahora llega el tiempo de presentarnos delante del Señor, presentarnos delante de Dios. Cuando me presente delante de las Escrituras, tengo que acercarme con el propósito de guardar la palabra de Dios. Eso significa que debo conformar mi vida a la palabra de Dios. Así que necesito presentarme delante del Señor en primer lugar creyendo en las Escrituras. Vamos a leer Juan 6:68. Creyendo. Lo primero que hacemos entonces es venir al Señor. Señor, te pido que me hables porque yo creo en tu palabra. Juan 6:68. Lo acaban de dejar solo al Señor porque sus palabras eran duras de recibir. Es impresionante cómo Juan nos muestra lo inestable que es la gente. Al principio una multitud le sigue al Señor, los alimenta, lo persiguen. Señor, te queremos ser rey. Jesús, te queremos ser rey. Queremos que seas el rey nuestro, que nos liberes de los romanos. Jesús dijo, si no coméis mi carne ni mi sangre, no podéis ser mis discípulos. ¿Quién va a soportar esta palabra? ¿Quién te crees que sos? Se te subió el ego a la cabeza y la gente se va, lo abandonan, no creen quién es Jesús. No esperan un Mesías, el Mesías que Jesús es. Y entonces Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes, a sus discípulos? Y le respondió Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la actitud con la que nos acercamos a la palabra de Dios. Señor, vengo a ti porque en la sabiduría del mundo no encuentro vida. Señor, vengo a ti porque en mi propia mente y pensamientos yo me equivoco. Pero Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna, así que vengo a ti creyendo en que me vas a alimentar con tu palabra. Tu palabra es palabra de vida eterna. Así que venimos ante el Señor creyendo su palabra. En segundo lugar, venimos ante la palabra de Dios honrando la palabra de Dios. Es decir, venimos con un respeto a la palabra de Dios, dándole la máxima admiración a la palabra de Dios, valorando a la palabra de Dios, viéndola, como dice el Salmo 19, como más dulce que la miel, más valiosa que el oro y que mucho oro refinado. Venimos ante la palabra de Dios, como dice Proverbios. Acompáñenme. Esto le pedí al Señor que sea el lema de mi vida, personificando a la sabiduría por la palabra de Dios. Proverbios. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y esto lo comparto con cada joven a que el Señor está llamando al ministerio. Lo invito a que haga esto el lema de su vida. Personifiquemos entonces la sabiduría en la palabra de Dios como la fuente de sabiduría. Dice el verso 6, Proverbios 4:6, no la dejes. ¿Y qué hace el Señor? La palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, ella te guardará. Claro que sí. La palabra de Dios me guarda. Ámala y te conservará. Amén. Eso es lo que hace la sabiduría de la palabra de Dios. Verso 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor del Señor. ¿Dónde obtengo sabiduría? En la palabra de Dios. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, conocimiento del Altísimo. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Te entregará. Así que nos acercamos a la palabra de Dios creyendo, pero también honrándola y también amándola en tercer lugar. Salmo 119, verso 97 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Nuestro amor por la palabra de Dios se va a manifestar en nuestro tiempo de meditación, en nuestro tiempo de oración, en la palabra de Dios y en la medida que la aplicamos a nuestra vida. Además nos acercamos a la palabra de Dios dispuestos a obedecer, por supuesto, dispuestos a obedecer. Leamos Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, mi palabra guardará. Finalmente venimos
no solamente creyendo a la palabra de Dios, no solamente honrando la palabra de Dios, no solamente amando la palabra de Dios, no solamente dispuestos a obedecer, sino con la disposición de estudiarla. Y ahora leamos Esdras, el último pasaje que vamos a leer respecto a esto, de cómo venía la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7. ¿Alguien lo quiere leer? Siete 10, perdón, no le dije la cita. Muy bien, entonces vemos que Esdras había preparado su corazón, así que vino a la palabra de Dios con un corazón preparado para creer la palabra de Dios, para honrar la palabra de Dios, para amar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para conformarse a la palabra de Dios y luego se propuso cumplirla. Ese es el orden, hermanos. Cualquier maestro primero tiene que ser conmovido por Dios, tiene que haber recibido palabra de Dios personal para poder enseñar la palabra de Dios. Luego para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Así que estudiando la palabra de Dios es la manera de venir. Última aclaración antes de ver los pasos para estudiar la Biblia. Requisito elemental para estudiar, entender y aplicar la palabra de Dios: necesitamos haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Nadie puede entender la profundidad de las Escrituras a menos que el Espíritu Santo esté obrando en su corazón. Entonces, bueno, ¿cómo es salvo una persona? Bueno, es salvo por el Evangelio. Pero para entender cualquier otra verdad acerca de Dios y aplicarla a su vida y vivir conforme a la palabra de Dios, necesita la llenura del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, la cual la tienen todos los creyentes verdaderos. Así que usted primero necesita haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en la gracia de Dios, abrazado al Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados y resucitó y ofrece salvación a todo aquel que cree en el Evangelio y se arrepiente, porque Dios nos abre entendimiento. Entonces, un requisito indispensable para entender, interpretar, aplicar y meditar la palabra de Dios es ser un creyente. Para el no creyente también es indispensable la palabra de Dios, pero para traer la salvación. ¿Se entiende, no? La santificación viene luego de la justificación, en un sentido. Todo viene junto, es un mismo paquete de salvación, pero nadie puede ser santificado sin primero haber sido justificado delante de Dios. Bueno, pasos para el estudio bíblico. ¿Nos queda cuánto tiempo en esta sesión? Me gustaría avanzar un poquito más. ¿Puede ser? ¿15, 10 minutos, 20 minutos? ¿Cuánto tenemos? ¿Estamos bien? Ok. No he perdido a nadie todavía en el camino, así que gracias por nadie que está orando por mí. A veces algunos se quedan orando, pero gracias, están prestando mucha atención. Vamos, pasos para leer. Esto es más práctico. Vamos a meternos. En primer lugar, nos acercamos a la palabra de Dios. Ya tenemos nuestro tiempo separado, nuestro plan de lectura, y ahora vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? Bueno, para entender la palabra de Dios, venir con la actitud correcta, entender la profundidad, estas palabras vienen de la mente de Dios, debemos leerla. La Biblia nos llama a leer. Pablo dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, y habla de la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate de estas cosas. Leemos la palabra de Dios. Leemos para entender la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, algo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos es leer unidades de pensamiento. Porque cuando leemos simplemente una porción suelta de la palabra de Dios, podemos caer en muchos errores e entender mal las Escrituras. Luego vamos a ver ejemplos de eso. Lo que queremos es entender unidades de pensamiento. Unidades de pensamiento. ¿Qué significa? La lectura normal de cualquier libro. Vamos de un punto a otro. Vamos leyendo ideas principales. Entonces, ¿cómo escojo en las Escrituras una unidad de pensamiento? Ustedes saben que las Escrituras está conformada por 66 libros, un libro escrito a lo largo de 2000 años, 1400 años, 1600 años, 400 años de silencio, nos da 2000 años aproximadamente, más de 40 autores, todos con un mensaje, nada de contradicción. Podemos usar la analogía de la fe, que es decir que un texto nos explica a otro, la palabra de Dios se interpreta a sí misma, entonces usted no va a encontrar contradicción en las Escrituras, pero también sabemos que las Escrituras están conformadas por diferentes estilos literarios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos narrativa, tenemos narración. El porcentaje mayor de las Escrituras es narración. Tenemos el Antiguo Testamento, narración. Tenemos en el Nuevo Testamento, narración. Hechos es un libro narrativo.
Y tenemos que entender cómo leer esos libros. ¿Cómo extraigo, por ejemplo, una unidad de pensamiento de un libro narrativo? Bueno, usted debería leer toda una escena. ¿Se entiende? La escena. En los libros narrativos leemos escenas. Esa es la unidad de pensamiento. Por ejemplo, estamos leyendo Hechos, encontramos en Hechos Pablo en el pretorio. Bueno, esa es la unidad de pensamiento. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, José. Bueno, vemos la vida de José. La vida de José es una de las unidades de pensamiento más grandes de toda la Biblia, en Génesis. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 45, 47, si mal no recuerdo. Pero es una unidad de pensamiento bastante larga. Entonces necesito leer unidades de pensamiento en lo que es narrativa. En lo que es, por ejemplo, profecías, libros proféticos, ¿cómo determino una unidad de pensamiento? Bueno, son justamente oráculos o profecías. No corto la profecía a la mitad, sino que leo toda la profecía. No me extiendo hasta la mitad de la siguiente profecía, sino que leo desde donde empieza la profecía hasta donde termina esa profecía, libros proféticos. En los evangelios, parecido a lo que es la narrativa, también encontramos esas unidades de pensamiento, más parecido a lo que es la narrativa, aunque no son necesariamente biografías o libros históricos. Los evangelios son documentos teológicos. Los evangelios son documentos teológicos. ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no solo uno? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, los propósitos de los evangelios son propósitos teológicos. Cada uno tenía un propósito. Por ejemplo, Mateo escribe con el fin de presentar a Jesucristo como el Mesías prometido. Así que su énfasis va a ser citar el Antiguo Testamento. Y escoge las historias que va a contar y el orden en que se encuentra para su propósito. Juan pretende presentar a Jesucristo como Dios. Y así comienza. No hay genealogías en Juan. ¿Por qué? Porque Dios no tiene genealogía. Él es desde el principio. En el principio era Dios. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Verdad? Y así vemos que son propósitos teológicos. Sin embargo, en este propósito teológico no son biografías, son tratados teológicos. Usted también puede dividir la unidad de pensamiento por historia, por parábola. Por ejemplo, finalmente vemos los libros, las cartas pastorales. Las unidades de pensamiento son determinadas por conceptos, justamente unidad de pensamiento. Entonces Pablo está hablando, por ejemplo, divide la carta a Gálatas rápidamente. No hay una salutación, hay una salutación muy rápida, pero es la única carta que no tiene una felicitación. Así que va directamente a la exhortación. Entonces voy a ver esa unidad de pensamiento, la exhortación. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, y empieza esa unidad de pensamiento. Y vamos separando por unidad de pensamiento. Acá hay que ir practicando, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, tenemos los capítulos y los versículos en la Biblia. Es de gran ayuda, una gran bendición. Al que se le haya ocurrido es una bendición para nosotros. Pero ustedes saben que eso no está en los escritos originales. Y a veces esa separación no es tan precisa. Para daros un ejemplo, Hebreos capítulo 11 está muy conectado con Hebreos capítulo 12. Usted no puede predicar Hebreos 11 sin estar familiarizado con lo que dice Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Bueno, entonces separamos las unidades de pensamiento. No sacamos el texto fuera de contexto. Y entonces leemos la Biblia. ¿Y cómo leemos la Biblia? Bueno, lo primero que queremos hacer al leer es observar qué dice el texto. Esa es la pregunta que queremos responder. Observamos, leemos. No aplicamos, no decimos, esto significa, esto aplica a mi vida, esto Dios me quiere decir. No me quiero apurar, quiero primero entender qué dice el texto, qué está diciendo, qué es lo que está diciendo. Entonces leemos, ¿qué dice el texto? El eunuco, por ejemplo, está leyendo Isaías 53 y él dice, ¿cómo voy a entender Isaías 53 si nadie me dice? Pero primero tengo que conocer ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Entonces, para responder qué dice el texto, podemos hacerle preguntas al texto. Preguntas como quién, qué, dónde, cuándo. Buscamos palabras claves, repetidas, imperativos, mandatos. Y para eso hay una tarjetita que ustedes tienen que puede ser útil. No es la única forma de estudiar la Biblia, esto simplemente es una herramienta. Usted tiene una tarjetita donde puede marcar la Biblia con colores. Usted ya no va a la Biblia simplemente como a veces nos distraemos. Veníamos leyendo con mi esposa en el auto y nos distraíamos constantemente. Estábamos leyendo, qué lindo paisaje, y cambiamos de tema
y nos damos cuenta que la lectura no estaba siendo demasiado provechosa en el auto. ¿Por qué? Porque nos distraíamos. Pero cuando vamos a la Biblia como buscadores, entonces ya no me distraigo. Tomo mi color amarillo y empiezo a decir, ¿qué dice de Dios? Y empiezo a marcar, acá dice de Dios, y acá dice de Dios, y acá dice de Dios. ¿Y qué? Ahora agarro el lápiz violeta y digo, ¿qué dice de Jesús? ¿Qué dice de Jesús? Y empiezo a marcar mi Biblia. ¿Y qué dice acerca del pecado? Y tomo mi color marrón. Bueno, esa es mi sugerencia, usted puede usar sus propios colores. Pienso en el color marrón como un color feo, así que usé el marrón para hablar del pecado. Así que, bueno, ahora no tengo nada de marrón. Para la ropa está bien el marrón, pero el marrón no es mi color preferido. Así que usé ese para el pecado. Así que tengo mi Biblia marcada como el marrón, como el pecado, y ahí estoy marcando. ¿Qué dice acerca del pecado? ¿Qué dice acerca del pecado? Así que ya no voy a la Biblia como algo que yo ya sé, sino que voy como preguntándole, ¿qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, acerca del pecado? Y usted ahí tiene una guía de preguntas. Otras cosas, no solamente le pregunto qué dice acerca de, qué quiere decir, qué está diciendo acerca de, sino que también presto atención a las repeticiones de las palabras. A veces las repeticiones me permiten ver esas también unidades de pensamiento. ¿Cuáles son las palabras repetidas? Y siempre estoy muy atento a los imperativos del texto. Algo importante que tenemos que entender, en la narrativa de la Biblia nunca tiene la intención de ser prescriptiva. Es decir, que te está demandando hacer exactamente lo mismo. A ninguno de nosotros se nos manda, como a Gedeón, a romper los ídolos por la calle de San Luis, ¿verdad? No es prescriptivo, es simplemente descriptivo. Eso es lo que ocurrió en un momento de la historia y Dios se lo encargó a Gedeón, ¿verdad? Simplemente extraemos de las narrativas los principios bíblicos, los principios que hablan acerca de Dios. Bueno, lo segundo que hacemos, ahora vamos a practicar, pero lo segundo que hacemos es interpretar. Una vez que entendemos qué dice, nos preguntamos qué dice, marcamos con colores, y es bueno hacer una lista, tener un cuaderno al lado nuestro y empezar a hacer una lista. Este texto me dice que Dios es amor. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 4. Dios es amor. ¿Qué más me dice acerca de Dios? Que Él me amó y mostró su amor enviando a su Hijo. O sea, que Dios me amó, pero también Dios mostró su amor. Su amor no quedó como platónico, como lejano, Él mostró su amor. ¿Qué más dice de Dios? Dios espera que yo también ame a mis hermanos, como Él me amó a mí. Y empiezo a hacer listado, y de ese listado yo estoy extrayendo ¿qué? Los principios bíblicos. Hago listas, sin todavía interpretar. Lo segundo, no solamente respondo qué dice el texto, sino que en segundo lugar, para interpretar es qué quiere decir esto. ¿Qué es lo que significa? Esto es muy importante. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué significa para vos este texto, hermano? Y para mí significa esto. ¿Y para vos qué significa? Para mí significa esto otro. Y para usted, no, para mí esto otro. Bueno, eso es un error. La Biblia tiene una sola interpretación. Una sola interpretación. No es que te dice a vos, que te dice a vos, que le dice a usted. La Biblia tiene una sola interpretación. Se puede aplicar de diferentes maneras, aunque hay que aplicar con cuidado. En la aplicación es donde se cometen las mayores herejías en la historia de la iglesia, en la aplicación de las Escrituras. Pero la interpretación, lo que tenemos que grabar en nuestra mente es que solo hay una interpretación. Hay una sola razón por la cual Dios inspiró el libro para decirnos una sola verdad. Así que tratamos de entender cuál es ese significado. Así que, ¿qué dice y por qué lo dice? No solamente qué dice, sino qué significa lo que dice. Entonces, para interpretar, esto ya es un asunto espiritual. Ustedes saben lo que dice 1 Corintios capítulo 2, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Usted es enseñado por el Espíritu de Dios, así que usted tiene el Espíritu Santo morando en usted para entender lo que ese texto significa. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta parte de la interpretación, la lectura la puede hacer cualquier persona, y la interpretación solamente es guiado por aquel que tenga la iluminación del Espíritu Santo. Así que queremos entender el significado. Para entender el significado de un texto bíblico, no voy a ser rebuscado. Tengo que leer las Escrituras como una literatura y tengo que entender el significado más simple. No tengo que ser
rebuscado. Hace poquito estábamos leyendo, haciendo una práctica similar en la iglesia local, estábamos leyendo un pasaje que habla de la serpiente, ¿verdad? Estamos hablando de la depravación total del hombre, estamos hablando de un poco de amartiología y antropología. Amartiología, la doctrina del pecado, antropología, la doctrina del hombre en las Escrituras, y estábamos viendo cómo el Señor acusaba a los fariseos acerca de que eran serpientes. Estoy tratando de recordar el pasaje, a ver si alguien lo recuerda. Ahí está, lo tengo. Mateo capítulo 12, verso 34. Jesús les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Así que bueno, alguien dijo, bueno, yo entiendo de este pasaje que la víbora es Satanás. Satanás nos mordió, nos metió el veneno en nosotros y eso nos hace depravados. Pero el Evangelio absorbe ese veneno espiritual y nos hace santos para el Señor. Bueno, parece coherente y lindo, pero no es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Parece hasta elocuente decir algo así, pero eso no es lo que está diciendo el texto. Todo lo contrario. Está hablando de por sus frutos los conoceréis, está hablando de falsos maestros que son responsables de enseñar a la congregación. ¿Se da cuenta? Hay un solo significado del texto y el texto determina lo que significa, no yo. No es lo que me parezca, aunque parezca muy lindo, una verdad bíblica. Tengo que entender entonces la unidad de pensamiento. Y está hablando del pecado que se hace con la boca. Justamente, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Está hablando del pecado con la boca. Así que entendemos, por eso es muy importante, no sacar el texto de contexto para entender su significado, ¿no? El Señor estaba condenando a los fariseos, que acaban de decirle al Señor que tenía Belcebú adentro. ¿Se dan cuenta? Después veremos cómo se aplica eso en nuestra vida. Pero primero quiero entender qué significa el texto. ¿Qué significa? Así que lo leo e interpreto para entender lo que el texto significa. Porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Y eso también ha hecho que muchos se desconfíen de la palabra de Dios. Miren, un ejemplo. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Vamos a leer Mateo 18. A ver si estoy bien. Sí. Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que ese es mi devocional hoy en la mañana. Y leo, otra vez os digo, lo leo muchas veces, otra vez os digo que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, tengo justo a un familiar que está convaleciente en el hospital. Y digo, ¿cómo aplico esto a mi vida? Bueno, ya mismo llamo a un hermano para que se ponga de acuerdo de que ore por mi sobrino y oremos por él para que el Señor les traiga sanidad. Porque la Biblia dice claramente, si dos se pusieran de acuerdo, yo creo en la Biblia, yo creo que la Biblia es verdad, yo voy a creer en esto. Si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Así que voy a pedirle a alguien que ore conmigo y de repente ese familiar fallece. Y uno dice, ¿qué pasó? Wow, claro, pero no es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? No es lo que el texto dice. ¿Saben? Este texto está hablando de la disciplina en la iglesia, de la autoridad de la iglesia para disciplinar a los miembros. Y todo lo que está atado en la tierra será atado en los cielos. Wow, el contexto va a determinar. Dice, por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a dos hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está hablando de la restauración. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esos son los 4 pasos para la disciplina en la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando de los líderes de la iglesia, a los que tienen autoridad sobre la iglesia, a la iglesia misma, porque el gobierno de la iglesia en un sentido es congregacional, es decir, toda la iglesia está de acuerdo con eso, no es autoritaria a los pastores,
sino que la verdad de Dios dirige la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que a mí me echan de esta iglesia y yo no puedo ir lo más campante a otra iglesia, porque la iglesia es universal. Así que esta disciplina que yo tengo va a afectar mi vida. De alguna manera va a ser una maldición hasta que yo no sea restaurado por la iglesia. Por eso cuando llega alguien a la iglesia y viene de otra iglesia, le decimos, ¿estás en paz con otra iglesia? ¿Estás disciplinado? ¿Hablo con sus pastores? ¿Están bien? Sí, recíbanlos, son hermanos en Cristo. No los reciban, acaban de ser disciplinados. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Verso 19, otra vez os digo que si dos se pusieran de acuerdo. Está hablando de los dos testigos al principio. Los dos testigos que tenían que ir a reprender a un hermano que estaba en pecado. Acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hermano, aunque haya uno solo en la congregación, el Señor está en medio de ellos. Pero acá está hablando de la disciplina en la iglesia. Y Pedro entiende eso. Entonces dice, Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano? Fíjense, el contexto no está hablando de pedir por una persona enferma y si nos ponemos dos de acuerdo va a salir adelante. O motivos más espirituales, como diciendo, hermanos, si nos ponemos 2 o 3 de acuerdo en que esta campaña evangelística va a traer mucho fruto, el Señor nos va a bendecir. No, hermano, no es lo que está diciendo. La salvación es del Señor. Tu responsabilidad no es salvar a nadie. Tu responsabilidad es predicar el Evangelio, por ejemplo. ¿No? Entonces, la palabra de Dios, entendida correctamente, limpia nuestra mente, corrige nuestra mente y nos llena de la verdad. Esto ha frustrado a muchos creyentes. ¿Pero qué dice? La Biblia no dice esto, no dice que si nos ponemos dos de acuerdo, Él va a orar. No es eso lo que está diciendo. No es lo que está diciendo. Bueno, una vez que entiendo lo que el texto está diciendo, entiendo, por ejemplo, en este contexto, que está hablando de la disciplina de la iglesia, entonces, finalmente, y no me apuro, aplico la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿cómo se aplica esta verdad universal a mi vida? Es una verdad universal. La debo aplicar a mi vida. ¿Qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿En qué verdad o promesa tengo que descansar? Y de esa manera extraigo los principios de la palabra de Dios. Y finalmente meditamos en la palabra de Dios. Después veremos. Entonces, simplemente para resumir, y hacemos el break, ¿estamos bien con el tiempo? Para resumir, en la observación nos preguntamos qué dice el texto. ¿Cómo observamos el texto? Cuanto mayor observación, esto también es científico, ¿verdad? En la observación, el primer paso para la investigación, en la ciencia, el primer paso para la investigación es la observación. Cuanto mejor es tu observación, mayor riqueza vas a tener para poder interpretar. Entonces, ¿cómo hago para observar? Usted tiene ahí una guía. Otra forma de observar es comparar versiones. ¿Cómo tradujo, por ejemplo, la Biblia de las Américas? ¿Cómo tradujo la NTV? Y voy viendo, esta palabra es interesante, ninguno la tradujo igual, tal vez esta palabra es importante. Por ejemplo, observamos, ¿qué dice el texto? Ahora lo vamos a practicar. Segundo, interpretamos. ¿Por qué lo dice? Esto es clave la interpretación. ¿Por qué está diciendo esto la palabra de Dios? Déjenme mostrarles un ejemplo. Primera Juan, para responder el por qué. Primera Juan capítulo 4, vamos a leer ahí. Primera Juan 4, versículo 12. Miren este texto. Miren qué extraño este texto. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Es un texto teológico, teología propia. Dios es espíritu. Nadie ha visto jamás a Dios. Moisés, de alguna manera, entre comillas, vio sus espaldas, hablando metafóricamente, y escuchó la voz de Dios. Muchos vieron teofanías, es decir, manifestaciones externas de Dios, pero nadie ha visto jamás a Dios. Eso es una declaración radical. Continúa el texto, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Está bien, ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver a Dios con amar a mis hermanos? Y el texto previo dice, amados, amémonos unos a otros. Y lo que sigue hablando del amor. Por ejemplo, el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué tiene que ver el ver a Dios con amar a mi hermano? ¿Por qué dice esto Juan? Eso es interpretación. ¿Por qué dice este texto? El error que podemos decir es, bueno, algún día lo voy a saber y pasarlo largo. Ahí perdemos el tesoro de la palabra de Dios. Si seguimos leyendo, descubrimos. Si no cortamos la unidad de pensamiento, descubrimos por qué Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y usted va a encontrar la respuesta 8 versículos después, verso 20. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Por eso dice esto. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Está diciendo, ¿vos amás a Dios? Muy bien. La forma en que amás a Dios no es abrazando a Dios, no es poniendo un texto en tu estado, no es poniendo un texto en tu Facebook. Eso no está mal, no está bien. Simplemente es una forma. La forma en que amás a Dios es amando a tu hermano, a quien sí ves y en donde mora Cristo. Esa es la forma en que amás a Dios. ¿Amás a Dios? ¿Lo amás entrañablemente? ¿Querés honrar al Señor? Amá a tu hermano. Eso está diciendo Juan. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces no vas a poder abrazar a Dios, no vas a poder sacarte una selfie con Dios, no vas a poder hacer otras cosas por Dios en ese sentido, pero si amás a Dios vas a amar a tu hermano. Eso está diciendo Juan, ese es su énfasis. ¿Se dan cuenta? Entonces quiero entender por qué dice esto, por qué dice a nadie ha habido Dios jamás. Eso es interpretación. Finalmente la aplicación, ¿para qué? ¿Para qué? La aplicación responde ¿para qué? ¿Para qué dice eso? Bueno, es para que entienda que yo tengo que amar a mis hermanos. Entonces, finalmente, la meditación dejo que analice mi vida. Bueno, vamos a un break y vamos a estar practicando esto con el Salmo 1. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? Bueno, muy bien, hacemos el break entonces.